Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Paul llamó la atención de la policía después de que varias mujeres jóvenes afirmaron que las había estado acosando. Sus llamadas a las autoridades se produjeron poco después de que una joven de 15 años desapareciera cerca de su casa en Georgetown en septiembre de 1993 y fue encontrada muerta 6 semanas después en un campo de maíz cerca de Perrysville, Indiana. Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, don't do it. Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a este loco podcast. ¿Cómo estás, Martita? Hello, estoy aquí a pesar de que Podcanista tomó mi lugar en la foto. Es que ya no es importante hacer podcasting contigo. Como tú me excluiste una vez, ahora Podcanino va a ser el Podcanista va a ser el reemplazo. ¿Sabes qué, Kiki? Te voy a pedir la disculpa y el perdón. Porque obviamente no solo te ofendí a ti, pero a muchos de ustedes estaban así como pobrecita de Kiki. Y es verdad, soy una mala de las peores. Llegó gente nueva y fue como, borrón. ¿Esta qué me importa? So, I'm sorry de todo mi corazón. I didn't mean to. ¿A excluirme del podcast? ¿Is that what you're trying to say? Nunca me van a dejar olvidar esta. Man. ¿Sabes qué es lo curioso? Que se dieron cuenta porque and I was just like, se les olvidó que estaba yo aquí. Pero sí, muchas personas preguntaron, yo por poco pensaba que no estabas en el episodio. No, sí estaba, nada más que ya se me olvidó. Así como cuando tienes algo nuevo que dices, lo nuevo. Yeah, that's it. Yeah, I'm sorry. It's okay. Si escuchan el tingilingiling, eso es mi cachorro que está hoy en el estudio con nosotros. He's always le gusta hacer ese shaky. Sí, y le gusta hacer eso. Que escuchen su campanita. Muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando aquí. No se les olvide suscribirse, like y comentar en nuestros episodios. Síganos en social media, aparecemos como @Juego de Asesinos _podcast. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, grupo de Telegram, grupo en Facebook, pero no tenemos Twitter porque Twitter es del diablo. Además, también no se les olvide que tenemos nuestra tienda de mercancía abierta todo el tiempo. Pueden ir a checarla. Todos los links están aquí en la cajita de descripción. Bueno, y mil gracias a ustedes por estar con nosotros, por escucharnos, por apoyarnos y por hacernos un mejor podcast. Kiki y yo estamos tan agradecidos y tanto que les traemos este podcast el día de hoy y no saben cuánto los apreciamos y les damos las gracias por todo lo que han hecho por nosotras. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado todo este tiempo y pues como siempre un pequeño recordatorio. No somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos, Tonterías. mala pronunciación, Usually me. me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano, No somos el podcast para ti. Sorry, bye. lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Larry Dwayne Hall nació el 11 de diciembre de 1962 en Wabash, Indiana, Estados Unidos. Era el menor por unos segundos, ya que tenía un hermano gemelo, Gary Hall. Su padre, Robert Hall, era un alcohólico abusivo, veterano de guerra, y se dice que era muy estricto. Debido a su alcoholismo, era muy agresivo. Su madre era ama de casa y no hay mucha información sobre ella. Durante su educación tuvo problemas académicos, sociales y de disciplina. Como Hall tenía un defecto en el habla, esto causaba que fuera víctima de bullying. Se cree que Larry Dwayne Hall fue abusado físicamente y psicológicamente en algún momento de su vida, tanto en la escuela como en casa. Larry tenía un coeficiente intelectual de 80. Bueno, y si su padre era alcohólico, me imagino que sí había abuso físico. Como no hay muchísima información sobre su vida personal, o sea, de lo que pasaba en su casa, se puede nada más, era como asumir que su familia era abusiva porque el padre era muy agresivo. O sea, eso sí se sabía del padre, que se metía en problemas en bares y cosas así, que era una persona muy violenta y muy corajuda. Entonces, es como que asumiendo que en algún momento de su vida sí hubo agresiones físicas hacia sus hijos, right? Pues mientras todos los niños se divertían haciendo cosas de niños, Hall ayudaba a su padre, adivina qué. Pues sí, a cavar tumbas para el cementerio en el que vivían. Su padre era la persona encargada de cuidar este lugar. Ambos chicos debían ayudar en los quehaceres del hogar y esto incluía ayudar en el cementerio. Se dice que su hogar era un poco sucio y que tenían muy poco dinero, así que los niños estaban malnutridos. Fue conocido a temprana edad por su comportamiento antisocial y a diferencia de su hermano, que era un completo extrovertido, Hall cultivó impulsos sexuales violentos. Se sabe que cometió actos de arson o incendiar cosas, vandalismo y crímenes pequeños alrededor de su pueblo. Completó 12 años de escuela y recibió su diploma de high school. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. Al principio, Hall se entregó a las recreaciones de la guerra civil y la guerra revolucionaria como una alternativa para llenar el vacío de actuar en sus urgencias sexuales. ¿Sabes qué? Esto es muy popular aquí, que lo hacen, ¿no? Se visten de soldados y hacen como un tipo guerra, ¿no? O sea, actúan la guerra que sucedió y recreación, ya, y es tan raro mirarla porque hasta hay videos de YouTube que puedes mirar y digo yo, wow, realmente te debe gustar eso porque para reactuar en una guerra y lo hacen todos los años. Todos los años. Yo he escuchado que es como tipo arte, ¿no? Como si pusieras una obra de teatro en escena, pero en vez de hacer una obra de teatro, es una recreación de la guerra. Que a mí, hasta cierto punto, tiene unos toques ahí medios extraños, porque ¿por qué querías recrear una guerra? But I mean, I digress. No sé, no voy a juzgar, ¿verdad? Cada quien Nosotros no lo entendemos, pero igual, es como el teatro, me imagino, para ellos. El tipo de recreación en el que Hall estaba metido era muy como político, o sea, guerras reales que han ocurrido en los Estados Unidos y esa es la recreación que se hace. Entonces, no sé, no lo entendemos, pero pues cada quien sus cosas, ¿no? Eso.
Pues sin embargo, las cosas no salieron según como él lo había planeado y pronto mujeres de todas las edades comenzaron a desaparecer donde quiera que Hall adornara su presencia. La ubicación de las mujeres desaparecidas o los cuerpos encontrados a lo largo de las fronteras estatales como Indiana, Illinois, Wisconsin, Michigan, Iowa o Minnesota se correspondía a las recreaciones de guerra en las que asistió Hall. En estos tiempos, si había cuerpos en todos estos estados, de aquí a que los juntaban todos, porque te acuerdas que los oficiales no se hablaban, entonces para agarrarlo iba a ser muy difícil. Aunque fueran igual, aunque tuviera el mismo MO, aunque las víctimas todas fueran casi iguales, de todos modos las comunidades no se hablaban, los oficiales no se hablaban de un condado al otro o de un estado al otro. Entonces, claro que no podían resolver un caso como este. Pues ese es un punto muy importante en este caso, porque en realidad Larry D. Hall no es considerado un asesino en serie. Y la única razón por la que no es considerado un asesino en serie es porque las pruebas en su contra no son más que circunstanciales. O sea, si tú lo ves desde el punto circunstancial, dices, a huevo, sí lo hizo, sí fue él. Pero el problema es que hay evidencia física, no hay mucha. Entonces, las autoridades creen que su primera víctima había sido Dean Marie, de 14 años, quien desapareció el 5 de febrero del 81 en Forest Hill Central Middle School, en Michigan. Ella y su madre habían atendido a un wrestling match que tenía su hermano menor y ella le dijo a su mamá que iba a ir al baño y jamás se volvió a saber de ella. Lo importante en este caso es que no hay evidencia que vincule a los otros casos más que solo especulaciones. Así que a partir de este momento les vamos a dar los nombres de presuntas víctimas de este hombre. Él comenzó a los 18 años, se cree que comenzó a los 18 años, así que vamos a darles esta información. Obviamente nada de estos nombres ni estos acontecimientos están ligados, digamos, así como legalmente a él, todo es presunción. Así que vamos a darles los nombres y ustedes hagan sus propias especulaciones. Su presunta víctima, que aún está desaparecida, Deborah Jean Cole, tenía 12 años y ella fue vista por última vez en su casa en Indiana. Hall también es sospechoso de su desaparición. En junio 6 del 85, su presunta víctima aún desaparecida, Jennifer Lee Smith, de 19 años, había desaparecido de su universidad. El 8 de noviembre de 1985, el cuerpo de Marcy Fuller Swinford, de 21 años, fue encontrado en una zona boscosa, cerca de Janicala, en el sur de la comarca de Vigo. Había sido estrangulada y mutilada sexualmente. El 28 de marzo del 86, Denise Diane Plouffe, de 18 años, desapareció de Connorsville, Indiana. Hall estuvo en el área durante su desaparición. El 6 de septiembre de 1986, Jane Doe fue encontrada en el sur de Illinois. Su cuerpo fue exhumado en el 2002 e identificada como una vagabunda de California llamada Folia Mila Chávez, de 28 años. Ella fue estrangulada y la encontraron en un campo de maíz. Sus heridas de mutilación eran similares a otros casos en los que Larry Hall había sido un sospechoso. En enero 12 del 86, su presunta víctima, Kimberly Ann Thompson, de 25 años, desapareció de Illinois. Una vez más, Hall estuvo en el área durante esta desaparición. El 24 de febrero de 1987, Linda Weldy, de 10 años, desapareció. Y fíjense cómo hay un span de tiempo entre una víctima y la otra. Son en el mismo año, pero hay un periodo de tiempo ahí como de enfriamiento medio extraño, que es lo que hace pensar que él era el asesino en serie, desde el principio. En noviembre 3 del 87, la presunta víctima, Diane Jane, de 18 años, desaparece después de terminar su turno en la tienda de riesgo en Crystal, Missouri, cerca de la frontera entre Missouri y Illinois. Su cuerpo nunca ha sido encontrado.
El 17 de marzo de 1987, Hall tenía 24 años. El cuerpo, completamente vestido de Linda Weldy, se encontró en un área remota cerca de su casa. El juez de instrucción dijo a la policía que Weldy murió por estrangulamiento manual poco después de ser secuestrada. La policía de Porte siguió más de 100 pistas sobre el secuestro y la muerte de Weldy, pero nunca pudieron resolver este crimen. En abril del 87, otra víctima, Wendy Louise Felton, de 16 años, desapareció de Marion, Indiana. Al principio, el departamento del sheriff del condado de Grant asumió que se había escapado porque una maleta y varias prendas de vestir habían desaparecido. Desapareció alrededor de 25 millas de Wabash, Indiana, la ciudad natal de Larry, y ubicado a solo unas pocas millas de distancia de un sitio de recreación donde Larry había visitado con frecuencia. Felton sigue desaparecida. El 29 de septiembre de 1987, una Jane Doe fue encontrada en Lincolnville, Kansas. La policía cree que Larry Hall estuvo involucrado. En febrero 14 del 88, un Jane Doe de 19 años alrededor, encontrada en Millen, se cree que Hall había sido su secuestrador. El 2 de septiembre de 1988, Paulette Webster, de 19, desapareció en Chester, Illinois, cerca de un hito histórico que Hall visitaba con mucha frecuencia. Ella todavía está desaparecida. A este momento la policía no ha descubierto ningún otro asesino en los casos de estas mujeres durante este tiempo, que obviamente son los 80s y tú sabes que había personas en ese tiempo siendo, serial killers. Pero en realidad es como, qué casualidad que donde iba Larry a hacer sus recreaciones o áreas muy cercanas a su casa era donde estaban desapareciendo estas mujeres. Y todas eran jóvenes, eran de entre 12, yo creo que su víctima más grande fue 29 años, pero todas eran víctimas jóvenes, desde muy chiquitas hasta, esa edad. Entonces, todas eran mujeres blancas y todas eran joven. Y lo más raro de esto es que ya van 3 años, o sea, desde que empezamos hasta ahorita y aún siguen desapareciendo las víctimas. Y es que como no ha sido encontrado, no hay huellas, no hay, aunque ha sido la persona de interés que podrás decir, ¿no? Aún realmente no tienen a un asesino. Entonces, si él piensa que no va a ser capturado, va a seguir haciéndolo hasta que paren, porque eso es lo que hacen los asesinos en serie. Siguen y siguen y siguen, y cada vez se hacen los crímenes peores, y las víctimas dejan más evidencia y son más sloppy, pero igual, si no son capturados, ellos van a seguir. Continuar porque no hay quien los detenga. Pues en septiembre 20 del 88, otra víctima, Cynthia Lewis Carmark, de 16 años, fue encontrada cerca del Fuente, sitio histórico de Halmington, y es ahí también otro lugar donde Larry pasaba mucho de su tiempo. El 16 de diciembre de 1988, otra Jane Doe de 20 a 25 años fue descubierta en el lado este del carril norte del I-59, aproximadamente a 5 millas de la frontera entre los estados de Georgia y Alabama. El cuerpo fue mutilado y estrangulado hasta que falleció. La chica fue mutilada y estrangulada hasta que falleció. Estaba ubicada cerca de un sitio de batalla de la guerra civil donde Hall había estado. En noviembre 3 del 89, Andrea Bowman, de 15 años, fue vista por última vez cerca de Michigan. Larry Hall fue considerado sospechoso porque se sabía que recorría ciudades a lo largo de los Estados Unidos, en Indiana y Michigan, en busca de sus víctimas. Bowman aún está desaparecida. El 6 de febrero de 1989, Penny Dawn Lease, de 23 años, fue vista por última vez saliendo del gimnasio Omni en Urbana-Champaign, Illinois. Larry Hall visitaba con mucha frecuencia la universidad, pueblo y pueblos en busca de sus víctimas. Ella aún sigue desaparecida. En junio 26 del 89, Lynn Ann Thompson, de 26 años, fue vista por última vez en Perry Creek, Indiana. Su automóvil fue encontrado en el estacionamiento de Kmart en Terre Haute
Indiana, cerca de un sitio de recreación que también Hall visitaba regularmente. El 8 de mayo de 1989, Tracy Murray Cron, de 17 años, desapareció. El auto de Cron fue encontrado en la plaza de Ciudad de Millsburg, Pennsylvania. Faltaba su bolsa, pero no había indicios de juego sucio en o alrededor de su auto. Su tarjeta de identificación de la Sociedad Nacional de Honor y otras partes de su billetera se encontraron en un área remota a lo largo de Wisconsin Creek, municipio de Washington, millas de su casa. El caso aún no ha sido resuelto. En enero 10 del 89, Janet Rose Dolge, de 28 años, fue vista por última vez con su camisa y vestido de trabajo. Vista por última vez en la cuadra 500 de Portage Easterly Road. Aún sigue desaparecida. El 27 de julio de 1990, Jane Doe, de aproximadamente 25 años, fue encontrada en el condado de Madison, Illinois. En julio 17 de 1990, Berit Berg, de 18 años, encontró la furgoneta GMC 1987 de Becklack en Wisconsin y la policía la estacionó en Kmart. Se encontró ahí un recibo de Walgreens desde las 11:02 de la mañana y su bolso todavía estaba en la camioneta con su ropa. La policía sospechó de juego sucio de su desaparición y la policía preguntó cómo alguien podría desaparecer a plena luz del día. Su cuerpo fue encontrado el miércoles 22 de agosto del 90 por un granjero en una zanja cerca de Waupun, Wisconsin, y la habían amordazado con un pañuelo rojo. Las autoridades creen que fue agredida sexualmente y estrangulada. El 20 de julio de 1990, otra Jane Doe fue encontrada de aproximadamente 25 años. La causa de su muerte fue puñaladas múltiples, heridas en el cuello y en su torso. Su autopsia reveló que había sido mutilada sexualmente. El asesino le quitó los órganos reproductivos. Ahora sí está avanzando. O quién sabe cuál sea su MO en realidad, porque hay unas donde sí a todas las estrangula, pero hay unas donde hay más mutilación que en otras. O sea, pero todas presentan el mismo MO. Las secuestran, las estrangula y también les hace mutilaciones a los cuerpos y las desecha en cualquier lugar, ¿no? En una zanja o así alrededor del área. ¿Sabes qué? Al no saber de él, al no saber su historia, al no saber el tipo que realmente era, me acuerda a los asesinos en serie que hemos hecho, donde son los niños que son atacados, son bullied desde pequeñitos por una cosa u otra, y esas mismas personas tienen así como muchos problemas al hablar con chicas, y es cuando les empiezan a tener coraje. Entonces, al quitarles sus órganos reproductivos, entonces inmediatamente te vas a eso, donde él les tiene tanta rabia a las chicas, odio o lo que sea, por tal vez decirle no, por tal vez mirarlo raro. O sea, no se sabe realmente lo que pasó, pero como de acuerdo a los casos que hemos hecho, este es uno de esos típicos donde él no recibió lo que él necesitaba y es como se desquitó, por decir. Además, sí, además toma en cuenta que él tiene un problema del speech, un problema del habla. Y también tiene una voz. Tiene una voz así súper delgadita, entonces me imagino que a lo mejor cuando él se acerca a mujeres, ellas no le hacen tanto caso, ¿sí sabes? O sea, yo me imagino que sí ha sido fue un impedimento para él, para algo por lo que era bullied cuando era pequeño, y me imagino que a lo mejor también eso afectó en el futuro, ¿no? Pues en febrero 13 de 1991, Jane Doe fue encontrada en el condado de Frederick, Virginia, y Larry Hall también es un sospechoso. El 20 de marzo de 1991, Julie Dalton Johnson, de 29 años, conducía un Chevrolet azul claro que fue encontrado abandonado a lo largo de Indiana State Road 22, cerca de County Road 300E. Había llevado a sus 4 hijos al cine el viernes por la noche. Los llevó a su casa, los metió y después desapareció.
Su esposo denunció su desaparición el sábado. Su coche fue encontrado a menos de 35 millas de Wabasha. En julio 1 de 1991, Michelle Dewey, de 20 años, fue asesinada por estrangulamiento en Indianapolis, Indiana. Estaba tomando el sol con su hijo y esperaba a la niñera. La niñera llamó a la policía después de haber encontrado sangre, y su hijo fue encontrado intacto en un armario. Hall visitó Indianapolis ese día después de ver un anuncio de venta de una furgoneta Dodge azul de 1980. Ellos piensan que vio a Dewey en el patio y luego entró a su casa y la asesinó. Y ves, este es otro ejemplo porque si mira al niño jugando y no lo dañó, es que realmente miró algo que no le gustó en la mujer y por eso la atacó. El 25 de julio de 1991, Hall admitió haber recogido a una mujer en Claremont, en el lado oeste de Indianapolis. Él se acordó que la mujer no quería ir con él y tuvo que ser forzada. Georgia Shreve, de 37 años, fue vista por última vez en una parada de autobús en Indianapolis el jueves. El conductor del autobús encontró su cuerpo el 5 de agosto en una zanja al lado de la rampa hacia el oeste de I-74, en Indiana. Holly Ann Anderson, de 18 años, su cuerpo fue encontrado en un campo a lo largo de CR 1450. El sitio estaba cerca de Perrysville, Indiana, apuñalada al menos 2 veces en el pecho, y había estado así durante 2 horas, o alrededor de 2 horas. La encontraron a menos de 2 millas de donde Hall confesó que había dejado a Jessica Roach. En marzo de 1992, otra Jane Doe fue encontrada en el condado de Fulton, en Georgia. Tenía 25 años aproximadamente. Hall era el sospechoso de su desaparición. Igual, muchos sospechan pero aún no tienen nada de evidencia que... Exacto, y la cosa es que cuando tú pones el mapa, porque como hablamos en el principio, todos estos estados están así pegaditos uno con el otro, o sea, puedes salir del estado y llegar a los demás, pero si te fijas, todos los cuerpos están encontrados en interestatales, es decir, en rutas de camino del área. Entonces, cuando los oficiales por fin pues ponen como los pins en el mapa, dicen, es que si alguien está como, por ejemplo, viajando alrededor del estado, brincando líneas de estados, están los cuerpos así, como acomodados en esa línea, si sabes, como una ruta. El 6 de marzo del 92, otra Jane Doe fue encontrada en el condado de Perks. Hall es sospechoso de su asesinato. El 7 de junio de 1992, Stacy McCall, de 18 años, Suzanne Steer, de 19, y Cheryl Levitt, de 47, fueron encontradas en Springfield, Missouri. Las 2 chicas más jóvenes se habían graduado de la noche anterior de la high school. Streeter y Levitt vivían en Springfield. Un testigo miró a una rubia conduciendo un coche tipo van Dodge antiguo más tarde el domingo. La testigo dijo que una voz masculina invisible le dijo que no hiciera nada tonto. Larry Hall tenía una camioneta Dodge similar a la que miró este testigo. En agosto del 92, Lori Deepes, de 20 años, fue vista por última vez en Fox River Mall, no lejos de la US 41, otra interestatal. Lori estacionó su coche y desapareció. Su bolsa de viaje y su bolso estaban encerrados en el auto. Una recreación de la guerra civil se había llevado a cabo en Greenland Mansion, en Wisconsin, 3 días antes de su secuestro. La mansión está solamente a 10 millas de donde ella desapareció. Y Debsis está mencionado en el diario de Hall. Hall recordó haber viajado a Wisconsin el 15 de noviembre del 94. Hall confesó a su asesinato hasta noviembre del 2010. Wow, este hombre realmente no es uno de esos asesinos que quieren tener fama, porque eso de no decir y tener esta información tanto tiempo,
Pero ¿sabes qué es lo curioso que se me hace de esta persona? Sí, ¿sabes ese dicho que dicen don't poop where you eat? Ya. He doesn't care. Porque él está donde... Él no está cagues donde comes para traducir el dicho. Para traducirlo, no cagues o vayas al baño donde comes. Pero, o sea, a él no le importa en realidad porque sus víctimas están súper cerca de donde él anda. ¿Sí sabes? O sea, él va a las recreaciones, se queda en los hoteles, está a unas cuantas millas, están las interestatales. Su presencia está ahí días antes de las desapariciones, incluso horas antes de las desapariciones y asesinatos. Y es como que le da igual, ¿sí sabes? Él continúa su camino. El 29 de agosto del 92, Toni Spitzer, de 27 años, dejó su trabajo en Hip Hugger en Kokomo, Indiana, a las 3 de la mañana. Ella fue encontrada muerta en su casa a las 7 de la mañana por una niñera que estaba dejando a los 2 niños de Spitzer. La ubicación está a poca distancia de donde Julie Johnson había desaparecido en 1991 y a menos de 30 millas de Wabash. Ahora la policía está notando que las víctimas están en áreas cercanas una de la otra. Sí, ¿sabes? Ahora ya ni siquiera es por dónde está Hall, pero es como encontramos una a 30 millas de aquí, ahora estamos encontrando otra, pero esta está más cerquita de otra víctima, entonces ya es como que, okay, algo raro está pasando. Pues en septiembre del 92, Bridget Pearl, de 27 años, salió de su departamento para un bar rural para encontrarse con su hermana y nunca lo hizo. No se ha sabido nada de ella desde entonces. La ruta al bar estaba densamente arbolada y había sitios cercanos de la batalla de guerra civil, Dallas y la batalla de Atlanta. Así que ustedes saben, si hay recreaciones civiles de estas batallas, Hall va a estar presente. El 17 de enero de 1993, Laura Lynn Thompson, de 15 años, desapareció de Newcastle, Pennsylvania. Aunque Hall fue sospechoso potencial, en un momento dado, Joseph Marshall y Sean McDonough fueron acusados del asesinato de Thompson. En marzo 26 del 93, la presunta víctima, Raina Raisin, de 16 años, trabajaba en el Pine Lake Animal Hospital, en La Porte, Indiana, y fue vista por última vez por la recepcionista a las 6 de la tarde. Su auto fue encontrado con las puertas cerradas y las llaves dentro del carro. El carro estaba en el ignition, donde se enciende el auto. Así que su bolso estaba encontrado en el asiento delantero y su capo estaba levantado, pero no hubo problemas con el auto. Su pasador del pelo fue encontrado junto al auto y la chaqueta de su novio fueron encontradas a 6 millas de este carro. Los oficiales dicen que la chaqueta no estaba ahí durante la búsqueda. Un pescador encontró el cuerpo completamente vestido flotando cerca de un tanque. Alguien había tratado de ocultar el cuerpo con ramas. La habían estrangulado, pero no estaba abusada sexualmente. En 1994, cuando la policía registró las pertenencias de Hall, encontraron unas pastillas, una cajita de pastillas de anticonceptivos que tenían una R, y esto los llevaba para atrás a las pertenencias de esta víctima que habían encontrado flotando en el lago. El 29 de marzo de 1993, Trisha Lynn Rittler, de 19 años, era una estudiante de primer año en Wayland University de Marion, Indiana. Ella salió de su dormitorio alrededor de las 8 p.m. para comprar en un supermercado cercano. Compró una cerveza sin alcohol, una revista Family Circle, y esa fue la última vez que ella fue vista. Hall confesó su asesinato, pero luego se retractó de la confesión. En abril del 93, Heather Edgett, de 20 años, y Christian Soler, de 19, regresaban a casa de la tienda de la universidad, donde notaron una camioneta marrón o una furgoneta marrón siguiéndolas. Regresaron corriendo al campus y llamaron a la guardia de seguridad.
El guardia, ex oficial de policía, siguió a la camioneta y detuvo a Larry Hall, donde Larry le dio una dirección a la casa de un amigo que estaba tratando de encontrar, según él. Sin embargo, cuando Beck contactó a la policía en busca de ayuda con la dirección, se dio cuenta que esta dirección era falsa. El 17 de septiembre de 1993, una Jane Doe fue encontrada en el condado de DeKalb, en Georgia. Hall es el sospechoso de su asesinato. En septiembre 19 del 93, Larry Hall asistió a una recreación de la Guerra Revolucionaria en Forest Glen Park, a 5 millas de Georgetown y a menos de 20 millas de donde se encontró a Jessica Roach. En septiembre 20 del 93, Jessica Roach era una niña de 15 años que fue vista con vida por última vez por su hermana Mindy cuando iba a la tienda en Georgetown, Illinois. Su hermana dijo que estaba caminando por la calle con su bicicleta. Cuando su hermana regresó de la tienda, llamó a Jessica y no obtuvo respuesta, lo cual era muy inusual. Un conductor de autobús, Darrell Morgan, pasaba cuando él hacía todas las tardes y vio una bicicleta tirada en medio de la carretera, que pensó que era muy inusual porque era una bicicleta muy bonita. Mindy preguntó a sus padres si habían oído de Jessica y cuando le dijeron que no, llamaron a las autoridades. El departamento de policía rápidamente organizó un grupo de búsqueda después de la desaparición de Holly Ann Anderson, porque ya ahorita en este momento ya las desapariciones de mujeres jóvenes están como tocando campanas en todas las ciudades y uno alrededor y ya están diciendo como no, o sea, si ya desaparecieron varias, hay que tener cuidado. Así que en el momento en el que desaparece Roach, es como ya están en demasiada alerta. Entonces ya las búsquedas son más rápidas. El 11 de agosto del 93, el investigador Miller recibió una llamada telefónica del condado de Burlingame sobre los restos descompuestos del cuerpo de una niña que habían sido encontrados en un campo de maíz aproximadamente a 15 pies de distancia de la carretera nacional 1300 Norte, otra vez cerca de la carretera. En septiembre 11 del 93, el cuerpo descompuesto fue llevado al Dr. Roland Core para un examen médico y más tarde había sido identificada positivamente como Jessica Roach. Su autopsia mostró que tenía una fractura en la mandíbula, probablemente causada por alguien que la había golpeado. El 19 de noviembre de 1993, Larry Hall estaba en Rochester, Indiana, para una recreación de la Guerra Civil. El 6 de diciembre de 1993, Jane Doe fue encontrada en Centerville, condado de Fairfax, Virginia, y Hall nuevamente es el sospechoso de su asesinato. En mayo 29 del 94, Amy Baker estaba patinando cuando notó una furgoneta marrón con una línea marrón pasando junto a ella en varias ocasiones. Que a mí la verdad esto es algo que me da terror cuando ves a un carro que está haciendo círculos, si sabes, y que lo ves más de una vez y que sabes que está viniendo hacia tu área. O cuando están conduciendo atrás de ti, te siguen por un buen rato, luego te esperan a que agarres gasolina. Yeah, the same. Ya. Obvio, o que sea un policía detrás de ti. Weird. Rarísimo, ¿no? Ay, no. No es común. No, jamás me ha pasado, pero qué miedo. No, realmente sí, cuando vas caminando o vas por la calle y miras a un auto que da vuelta y vuelta, es lo peor, porque no sabes lo que planean hacer o planean hacerte. Eso, yo creo que eso es lo que más miedo da. Ella se da cuenta que esta camioneta o furgoneta le está dando vueltas alrededor y que se estaba acercando mucho más lento cada vez que pasaba cerca de ella. Ella vio a un automovilista que conocía y le detuvo el automóvil y le dijo: si no tienes noticias de mí en 45 minutos, por favor contacta a mis padres y pídeles que llamen a la policía. Y dio la descripción. Estaba cerca de un lugar donde se encontró el cuerpo de Jessica Roach. Ella también estaba patinando cerca
de donde habían encontrado a Holly Ann Anderson. Todas estas víctimas es como un clúster, así como 3 juntitas, ¿no? Baker recordó que la matrícula tenía el nombre 85B3752, que estaba registrada a nombre de Larry Hall. Esto es lo peor, ¿sabe? Yo sé que no somos oficiales, no somos policías, no somos profesionales, lo hemos dicho varias veces, pero cuando este nombre sigue saliendo en cada investigación, realmente deberías de decirte, ok, o Larry Hall tiene algo que ver o es un nombre muy popular. Come on. Creo que la razón por la que Larry Hall está comenzando a salir en el radar de la policía es en este momento, cuando comienzan a cachar las placas. Porque ahorita lo que está haciendo es, como ya está muy arriba en su high horse de que puede hacer lo que él quiera con las víctimas, está comenzando a acosar a sus víctimas en su carro. Pero obviamente no tiene las placas cambiadas, no tiene, si sabes, es su automóvil. Entonces, cuando esta chica reporta, sabes que esta es la placa del carro que me está siguiendo 2, 3, 4 veces, ya es un nombre que comienza a salir en la policía. Al principio, todas las que acabamos de decir al principio, ellos no las conectaron hasta después de saber de Larry Hall, pero su nombre ya está comenzando a salir en el radar de la policía en este momento después de las placas. Y ellos están así como de, qué raro que cada vez que alguien se queja de un acosador, tú estás en la foto. Me recuerda mucho a la historia que hicimos de los niños desaparecidos, donde el nombre parecía. La policía decía, tal vez no tiene nada que ver. Come on. El 29 de mayo de 1994, Abby Marriage, de 13 años, y Kayleen Hoskins, de 15, andaban en sus bicicletas cuando notaron una camioneta marrón con rayas marrones siguiéndolas. Otra vez, qué miedo. Las chicas atravesaron un callejón para evitar la furgoneta y para irse a su casa de Kayleen. Abby llamó a su abuela cuando estaba en la casa de Kayleen y ella llamó a la policía. Estas niñas hicieron exactamente lo que deberían de haber hecho. Nunca se paren, nunca se queden ahí. Si tienen la oportunidad, váyanse lo más rápido que puedan y avísenle a alguien. Y en estos tiempos no tenían celulares o no había manera de llamar al 911, ¿no? Tenían que ir a su casa o a un teléfono público. Los padres de Abby salieron buscando la camioneta y cuando encontraron a esta camioneta se dieron cuenta que el conductor apagó las luces porque sabía que lo estaban mirando. La camioneta intentó escapar pero se detuvo en un semáforo rojo. La madre de Abby llamó a la policía y les dio la placa que estaba registrada ¿a quién más? Que Larry Hall. Como te digo, ya las placas, o sea, ya es la segunda vez que te dan las placas de esta persona que está acosando niñas, porque estas son niñas de 13 y 15 años. Y dices, ¿cómo no hay nadie ahí que diga, oye, a ver, ¿qué andas haciendo? ¿No? Vete a chingar a tu madre. ¿Qué estás haciendo aquí enfrente de estas niñas? Like, come on. Ya, cochino. El 30 de mayo del 94, el oficial Neil Pence detuvo a Larry Hall, después de haber pasado varias veces junto a algunas chicas. Ustedes saben, este ya es su MO ahora, ¿no? Acosarlas. Durante el registro de la camioneta se encontraron artículos como bolas de algodón, una máscara de algodón, una brea plástica, un trozo de cuerda, algunos cuchillos y artículos de periódicos sobre víctimas desaparecidas. Así que en ese momento fue arrestado por la policía y confesó haber matado a Trisha Riddler. Sin embargo, más tarde fue puesto en libertad. Why? They don't say. They just let him go. Claro, no tenían evidencia. Es lo que te iba a decir. Yo creo que fue por falta de evidencia, porque en realidad encontrar artículos de ella ahí no es suficiente para mantenerlo arrestado. Ya. ¿Sabes? Porque no hay otras cosas. Claro, es circunstancial. El 31 de mayo de 1994 acosó a Ashley Davis, Tisha Moore, Danielle Marshall y Melissa Selleck cuando estaban caminando en el parque de la ciudad de Wabash, cuando ellas notaron que una camioneta, otra vez marrón, con las franjas marrón, conducía al lado de ellas. El conductor les preguntó si querían dar un paseo. Oh, sure, con un hombre raro que ni conocemos. Las chicas se asustaron y corrieron a la casa de Ashley,
y su madre le gritó al hombre mientras se alejaba. Selleck le dijo a la policía después del incidente que el hombre era de pelo oscuro y barba y había intentado otras 2 veces para convencerla de que se subiera a su auto. Su padre fue a buscar la camioneta y encontró la misma furgoneta que estaba registrada a Larry Hall. La policía registró un granero de Hall que él había estado usando para trabajar en sus vehículos. Encontraron correas suspendidas en el granero y se cree que se había utilizado como restricciones. En junio 30 del 94, en Chattanooga, Donna Renee Martino, de 32 años, iba hablando con su hermana cuando le dijo que iba a correr a la tienda. Le dijo que llamara cuando regresara. Nadie supo de ella desde entonces. Al día siguiente hubo una fiesta de cumpleaños de la familia y Donna nunca mostró que sabían que algo estuviera mal. Su esposo dijo que no la había visto desde que se había ido a la tienda. Hubo varias recreaciones de batallas civiles en esa región. El 15 de julio del 94, Sarah Ray Bohm, de 14 años, iba a la casa de un amigo en el condado de Beaver, Pennsylvania, pero ella nunca llegó. La policía primero pensó que era una fugitiva. Sin embargo, su familia y amigos sabían que ella no lo era. Un cazador encontró los restos óseos cerca de Deerfield, Ohio, en el lago Berlin, en el condado de Portage, en mayo del 2001. Los agentes del FBI obtuvieron una muestra de ADN de la madre de Sarah Bohm y enviaron la muestra para un análisis de laboratorio. En el 2003, los restos fueron identificados como Sarah Bohm. Imagínate, tanto tiempo perdida y por fin la familia la tiene de regreso. O sea, ponle tú que es horrible que se den cuenta que falleció, pero por lo menos fue regresada a su familia. Claro, y es que lo que pasa que con este hombre, eso es muy común, hay muchas Jane Doe. Entonces, no saben quiénes son porque no había en ese tiempo, el ADN no estaba como ahorita, ¿sabes? Entonces, cuando... Y a pesar que las tira en otros condados y en otros estados. Exacto, en el 94, cuando encuentran el cuerpo de esta chica, ellos, o sea, no saben quién es y no es hasta el 2001 que los agentes del FBI dicen, ok, dame muestras de tu hija y las comparamos y a ver si sí, ¿no? Y pues ahí es donde cae todo. Entonces, pero imagínate esperar desde el 94 hasta el 2003 para tener respuesta. O sea, es mucho tiempo. Te avientas casi los 10 años sin saber que esa es tu hija. Qué tristeza. Es muy triste. En julio 24 del 94, Natasha Crockett, de 13 años, y su hermana Nicole, de 10, estaban jugando con sus primos enfrente de su casa, cuando notaron una camioneta marrón con una franja marrón, estacionada al cruzar la calle. El conductor estaba escribiendo algo. La furgoneta se acercó a las chicas y les preguntó si sabían dónde estaba Woodland Street. Cuando ellas le dijeron que no, el hombre le preguntó a Natasha si les gustaría ir a dar un paseo. Ellas dijeron que no y corrieron a su casa. Las jóvenes le contaron a sus padres sobre la camioneta y que la camioneta pasaba por su casa. Los padres obtuvieron los números de placa de esta camioneta y adivinen a quién estaba registrada: Larry Hall. El 8 de agosto de 1994, Shailene Marie Farrell, de 18 años, salió de su casa en Piqua, Ohio, para ir a una tienda de combustibles, Pick and Save. Su Chevrolet 81 fue encontrada en el estacionamiento. Ella nunca ha sido encontrada. El 21 de agosto de 1994, el cuerpo desnudo de Catherine Menendez, de 17, una estudiante de secundaria de ascenso Senior en Beloit, Ohio, fue encontrada por un empleado de la compañía de gas que trabajaba cerca de Berlín. La autopsia mostró que había sido violada, torturada, mutilada sexualmente y estrangulada hasta su muerte. En noviembre que siguió, los restos de Sarah Bohm fueron encontrados a menos de 1 milla de donde arrojaron a Menendez. Menos de 2 meses después del asesinato de Menendez, otra niña fue encontrada asesinada en Rochester, Indiana, con heridas de mutilación similares. Todas están en el mismo, o sea, todas las dompea en áreas muy cerca una de la otra.
Y lo bueno de este caso es que cuando encuentran a una, empiezan a encontrar a más y más. Lo malo es que aún no tienen identificación y no saben ni quiénes son estas chicas. Me hace pensar, este hombre no era inteligente, ¿no? Pero quién sabe si sabía lo que estaba haciendo, porque eso de dejarlos en otros estados, en otros condados y en otros, en áreas diferentes, y duró muchísimo tiempo haciéndolo, o sea, es de pensarse. Pues en octubre 9 del 94, Carrie Ann Smith, de 20 años, también fue encontrada al lado norte del río y fue vista por última vez en Indiana, donde ella vivía. Una autopsia reveló que Smith había sido golpeada, estrangulada y mutilada sexualmente, que ya sabemos que este es el MO de esta persona. La policía especuló sobre dónde Smith había sido asesinada porque no había pruebas en el puente ni en las orillas del río. Al mes siguiente, el FBI encontró una nota en la camioneta de Larry que mencionaba a Menominee, un área de poco acceso al público a menos de media milla arriba de donde se había encontrado a Carrie Smith. Que digamos es raro, ¿no? Es como, tú tienes información de este lugar y casualmente encontramos un cuerpo ahí. El 22 de octubre del 94, Nicole Brucker, de 14, y Daniel Mullins, de 14, estaban visitando una tienda cuando una furgoneta se detuvo en el estacionamiento. Las chicas salieron corriendo y el hombre las siguió en la camioneta preguntándoles por qué corrían y si querían que él las llevara. Ellas llamaron a la policía. Igual como se dan cuenta, descubrieron que el conductor era nada más y nada menos que Larry Hall. En octubre 26 del 94, Jane Doe fue encontrada en el municipio de Curtis, condado de Alcona. El 28 de octubre de 1994, el sargento detective Jeff Whitmer del Departamento de Policía de la ciudad de Wabash recibió un fax de Gary Miller del Departamento del Sheriff del Condado de Vermilion. El mensaje declaraba que Miller estaba interesado en discutir 2 intentos de secuestro en Georgetown, Illinois. La policía de Wabash preguntó si conocía a un hombre llamado Larry Hall. Miller le dijo a Whitmer que en ambos intentos de secuestro las jóvenes habían identificado a una furgoneta marrón en la ciudad con el número de licencia de 85B3752. Cuando revisó la matrícula descubrió que estaba registrada a Larry Hall. También le dijo a ellos sobre el asesinato sin resolver de Jessica Roach. Whitmer conocía a Larry Hall y le preguntó si hubo recreaciones militares en el área durante ese tiempo. Este es un buen detective. Ajá, en ese momento la policía está diciendo, oh my God, bingo, ya sabemos quién es, Empezó con, ¿cuántas personas están diciendo que están siendo acosadas por una persona con esta matrícula o con este tipo de furgoneta? Y ya después dice, hubo recreaciones ahí porque eso es algo que le gusta hacer a él, y todos así como de, ya, entonces es así de, creo que ya estamos dando al punto, ¿no? Pues en noviembre 2 del 94, el detective Miller llegó a Wabash para entrevistar a Larry Hall. Se unió a él investigadores que investigaban la desaparición de Trisha Rattler, y Hall hablaba muy suavecito y muy tranquilo en su comportamiento. Miller notó que no emitía signos externos de comportamiento perturbador. Miller le dijo a Hall que estaba ahí porque algunas niñas de Georgetown, Illinois, habían informado que alguien en una furgoneta las había acosado. Actuando confundido, Hall inmediatamente negó haber estado en Georgetown y dijo que no había estado en Illinois por mucho tiempo. El 6 de noviembre de 1994, otra Jane Doe fue encontrada en Coopersville, condado de Ottawa, Michigan. Independientemente del arresto de Hall en 1994, se cree que el cuerpo estuvo ahí mucho antes de que fuera encontrado. Se sospecha de Hall. En noviembre 15 del 94, Miller regresó a Wabash con el agente especial Ken Temples de la oficina del FBI en Springfield. Temples
estuvo involucrado en la investigación del asesinato de Roach. Así que desde que el cuerpo había sido encontrado al otro lado de la línea estatal de Indiana. La detective Whitmer condujo hasta la residencia de Hall y le pidió a Hall que se reuniera con él y algunos oficiales. Hall fue informado de sus derechos de Miranda y firmó una renuncia a sus derechos. Hall se le hicieron preguntas sobre el secuestro de Roach y le mostraron una foto de Jessica. Después de ver la imagen, Larry agachó la cabeza y comenzó a llorar. Contó los hechos del 20 de septiembre del 93. Hall firmó una confesión admitiendo secuestrar y asesinar a Jessica Roach y a otras chicas. El 16 de noviembre de 1994, Hall tenía una cita con el Dr. Jim Cates para diagnosticar el tipo de salud mental. De acuerdo a los síntomas que tenía, Larry fue acusado a sus 32 años de un cargo de secuestro de Jessica Roach con el propósito de gratificación sexual. En febrero 13 del 95, Larry Hall se reunió con el Dr. Hartman, psicólogo y neuropsicólogo. Doctora Hartman administró una prueba de detección de coeficiente intelectual, lista de verificación de síntomas 90, una prueba de personalidad características y el MMPI desde el 11 de abril y terminó en mayo de 1995. Mucho tiempo. Se le hicieron extensivos, los exámenes mentales fueron extensivos como para comprobar si él estaba de verdad en un estado mental, para su juicio. Me imagino que sus abogados inmediatamente han de haber dicho, es que está loco, vamos a usar la defensa de locura, ¿no? Entonces, al hacer eso, la fiscalía dice, wait a minute. Ya sabemos que es un estúpido, pero eso no significa que está loco. Ajá, exacto. Entonces tienen que hacerle más exámenes extensivos para cubrir todas las esquinas, porque en realidad aquí lo único que tienes es su confesión, y pruebas circunstanciales. O sea, en realidad pruebas físicas no tienes. No tienes nada que lo amarre a los casos, nada. En mayo del 95, Jane Doe fue encontrada en el condado de Champaign, Illinois, de 25 años. Independientemente del arresto de Hall en el 94, se cree que el cuerpo estuvo allí muchísimo tiempo antes de que fuera encontrado. Hall también es el sospechoso de este asesinato. En junio 6 del 95, Hall fue declarado culpable de secuestrar a Jessica Roach. Y en julio del 95, otra Jane Doe había sido encontrada. Independientemente del arresto de Hall, también se cree que este cuerpo estuvo allí muchísimo tiempo antes de que la encontraran. El 18 de agosto del 95, Hall, de 32 años, es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En septiembre del 95, otra Jane Doe fue encontrada en el condado de Bucks, de 35 años, e independientemente de su arresto, el cuerpo se cree que estuvo ahí muchísimo tiempo antes de que se le encontrara, así que también se sospecha que Hall había sido el asesino. En febrero del 96, el abogado de Hall, Craig Diarmond, pidió un nuevo juicio ante el Tribunal del Séptimo Circuito de Apelaciones. Creía que Larry no había recibido un juicio justo. Ahora van a llorar. Whatever. I know. En diciembre del 96, Jane Doe fue encontrada en el condado de St. Joseph, de 25 años. Se cree que Hall también fue sospechoso de su asesinato, ya que el cuerpo que estaba ahí se cree que había pasado muchísimo tiempo más, independientemente del arresto. El 18 de agosto del 97 comienza el segundo juicio de Larry Hall, 4 años después del secuestro de Jessica Roach. Larry Dwayne Hall compareció ante el juez Joe B. McDade en el Distrito de los Estados Unidos en la Corte de Peoria, Illinois. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Y es que recuerda, tiene que tener varios juicios en varios estados porque pues las jurisdicciones son diferentes.
Acuérdense que como él cometió varios crímenes en varios estados, cada estado tiene que tener su propio juicio. Entonces, cada cadena perpetua que él recibe en cada estado, pues significa que no va a salir de la cárcel jamás. Y acuérdense que muchos estados no tienen pena de muerte. So, he gets the longest sentencia que le puedan dar. En el 98, Hall confesó por tercera vez a un compañero de prisión llamado James Kinney sobre el asesinato de Trisha Riddler. Hall le dijo a Kinney que la noche que secuestró a esta chica, la llevó a su casa y se fue. La ataron en la parte trasera de su camioneta mientras él reflexionaba qué hacer con ella. Hall le dijo que más tarde condujo hasta el desierto cerca de Wabash, la asesinó y la enterró. El 10 de septiembre del 98, Hall envió una apelación a la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de los Estados Unidos y dijo que no recibió un juicio justo. Oh, claro que no. Los jueces de este circuito, Coffey, Eastbrook y Kinney, encontraron sus argumentos poco convincentes y afirmaron la condena que había recibido por el secuestro de Jessica Roach. Gracias a Dios, porque este hombre nomás anda llorando. Ya, ya tienes varias sentencias, ya, cállate, ya tienes muchas. Yeah, I mean, si haces una apelación y te quitan una sentencia, you still have como 2 más. Ya. So, no es como que hace diferencia que te remuevan una. El septiembre 20 del 2010, los oficiales de los casos sin resolver de Indianapolis visitaron a Hall para interrogarlo sobre Michelle Dewey, sobre el asesinato de esta chica y otros casos, pero él se negó a haber lastimado a alguien. El 10 de noviembre del 2009, Hall llamó a Christopher Hawley Martin, un autor que escribió un libro sobre él. Le dijo que era inocente. Dijo que no secuestró ni asesinó a Jessica Roach, que un hombre llamado Lester O'Toole lo hizo. Oh, ok. Y vamos a nombrar nada más nombres así raros que ni siquiera. ¿Sabes qué es lo curioso? Que cuando dicen, yo no lo hice, lo hizo y dan un nombre. Like, how do you know then? ¿Cómo sabes tú que alguien más lo hizo? ¿Y cómo sabes tú el nombre de esa persona? ¿Qué relación tienes tú con esa persona? Es tan estúpido. Es como decir, Antonio Ramiro lo hizo. ¿Quién es Antonio Ramiro? I don't know. Es el que asesinó a esta chica. Tu cabeza no te da para pensar, ok, me estás dando el nombre de una persona. Does that mean que tú conoces a esta persona y tú sabes de los asesinatos porque estabas ahí cuando sucedieron? Él te contó, like, tienes que hacer más que decir un nombre. Apple TV lanzó una drama series llamado Blackbird, que ha emocionado a los espectadores durante semanas desde su debut en la plataforma de transmisión el 8 de julio. El programa está protagonizado por Taron Egerton, Paul Walter Hauser y Ray Liotta, en su último papel televisivo en el que sigue al convicto James Jimmy Kinney, quien es enviado de incógnito para tratar de obtener la confesión del presunto asesino en serie Larry Hall. Como habíamos comentado antes, en el 98 se había dado esta confesión por medio de Kinney. Blackbird sigue a Kinney de Egerton que es una ex estrella de fútbol que comenzó a vender drogas y luego fue atrapado por la policía en una operación encubierta. Fue condenado a 10 años en la prisión. Al prisionero se le ofrece un trato: ir de incógnito para tratar de obtener una confesión del presunto asesino en serie Larry Hall y, si tiene éxito, va a ser liberado. Kinney es de hecho una persona real. Fue un atleta estrella de Kankakee, Illinois, que luego comenzó a vender drogas, incluida la cocaína. A la edad de solo 17 años, se mudó a Chicago para expandir su comercio ilegal. Bueno, tenía sueños. En el 96, la Agencia de Control de Drogas, la DEA, y la policía local lo habían atrapado como parte de una redada de drogas encabezada por el fiscal federal adjunto Lawrence Beaumont.
Poco después, Kinney recibió esta sentencia de 10 años en prisión, sin posibilidad de libertad condicional por conspiración para distribuir cocaína. Después de condenar a Kinney en los cargos de drogas, fue Beaumont quien se acercó a él con el trato antes mencionado, que le vio ingresar al Centro Médico para Prisioneros Federales en Springfield, Missouri, para tratar de obtener una confesión de Hall sobre su participación en la desaparición y la muerte de Jessica Roach y la desaparición de Trisha Rattler en 1993. En el libro, Levin escribió que Bowman le había dicho a Kinney que si no obtenía la supuesta ubicación del cuerpo de Rattler, no se le daría la libertad que estaba anticipada. Al igual que en el programa, Kinney pasó varios meses con Hall y se acercó a él para tratar de hablar sobre Roach y Rattler. Y en una entrevista con Dateline, el Kinney de la vida real le dijo que Hall le había confesado asesinar a Roach e incluso compartió detalles. Kinney dijo, y lo citaré, "Lo más difícil que he hecho es sentarme allí y pretender ser su amigo y escuchar estas cosas y no solamente destrozarlo". Kinney también dijo que habló con Hall sobre la desaparición de Rattler y dijo que el presunto asesino en serie también había confesado haberla atacado y asesinado. Más tarde conoció a Hall en el taller de madera de la prisión, donde el presunto asesino en serie estaba mirando un mapa donde tenía todas las ubicaciones marcadas. Hall estaba trabajando en pequeñas tallas de halcón de madera que le dijo a Kinney que, entre comillas, vigilarían a los muertos. Cochino. Creyendo que había resuelto el caso, Kinney dejó un mensaje con su contacto en el FBI y luego decidió confrontar a Hall sobre sus presuntos delitos porque pensó que lo sacarían de prisión poco después. Sin embargo, como resultado, Kinney blew his cover y fue puesto en confinamiento solitario. El mensaje de Kinney no había sido recibido por el FBI y permaneció en la prisión en solitario hasta que su contacto en prisión, un psiquiatra, regresó de vacaciones y lo sacó. En ese momento el mapa de Hall con las ubicaciones de sus presuntas víctimas había desaparecido. A pesar de blow his cover antes de que la policía pudiera obtener el mapa, Kinney fue liberado de prisión y desde entonces se ha convertido en un autor. Así que aquí les dejamos esta información para si quieren ver la serie, mírenla, bienvenidos a verla. I know. ¿Sabes qué es lo raro? Que Kinney, o sea, el tontamente cree que como ya le dio la información y ya resolvió el caso, he just blows his cover, le empieza a agredir a Hall y toda la evidencia que tienen ya física, o sea, el mapa donde están las personas desaparecidas o los cuerpos que él dejó atrás, pues desaparecen, ¿no? Según el chisme, y no lo quise agregar en el research porque es literal chisme, prácticamente toda esta historia es un puño de chisme, pero según el chisme, el gemelo de Larry Hall también le gustaba ir a recreaciones de la guerra civil. Y se cree que en varias ocasiones se les vio juntos. Entonces, chisme o no, ¿te recuerdas que estabas diciendo que cómo sería posible que una persona pudiera hacer todo esto que estaba haciendo él solo? Es posible que no lo estaba haciendo solo. Y sabes qué? Que siempre, o sea, no diciendo que todas las personas son así, pero ponte a pensar dónde comenzaron estos chicos. Los dos trabajaban en un cementerio, miraban cuerpos, o sea, quién sabe lo que ocurrió durante esos días que ellos estuvieron ahí, porque obviamente tenían por lo menos algo de conocimiento de cómo hacerle para deshacerse de un cuerpo. Para deshacerse de los cuerpos. Exacto. Así que, I mean, no lo sé. Puede ser que ambos estuvieran en ese no lo dudo, porque igual si uno le tenía tanto odio a las mujeres y era víctima de bullying y todo, o sea, el otro igual también a lo mejor tenía un poquito de lo mismo, pero igual, chisme.
Toda esta historia es chisme, porque realmente no sabemos exactamente cuántas víctimas tuvo y si fueron todas víctimas de él, o como dices tú, el chisme, su hermano, o de los dos. O sea, realmente para pensar en tantas víctimas y tantas mujeres que no han sido encontradas y tantas mujeres que desaparecieron que tal vez no tenían nada que ver con él, porque acuérdate, son los 80s y había tantos asesinos en serie que quién sabe quién las asesinó a estas chicas. Y es lo más peor de la década de los 80, que era el tiempo como más popular para esto. Y es que si lo piensas, estuvo activo durante mucho tiempo. Es muchísimo tiempo. Normalmente tienes a los asesinos en serie que duran 1, 2, 3 años y son capturados. ¿Por qué? Porque empiezan despacito, luego se hacen más y más y más y más y por fin son capturados porque hacen errores. Pero es mucho tiempo para este hombre. Y fíjate bien, su hermano, según el chisme. Claro. Y los errores que comete, los comete al final cuando comienza a acosar grupos de mujeres. Porque es ahí donde entra la teoría del hermano, porque dices, okay, ¿cómo se le ocurrió acechar grupos de mujeres? ¿Sí sabes? Porque obviamente ya estando en grupo, tendrías que tener ayuda para poderte llevar a una o dos. Y sabes también lo que pienso, que cuando tienes a las víctimas que no se supo si fueron violadas porque pues estaban muy descompuestas o una cosa u otra, esas a lo mejor las hizo con su hermano. Entonces me hace pensar a mí, tal vez tenía impotencia y por eso las mutilaba sexualmente, porque tal vez no podía cuando él estaba solo. I mean, esto es otra vez algo que es chisme y es algo que me viene a la cabeza, una teoría, ponle tú, después de tantos asesinos que hemos hecho y del MO y de lo que sabemos de ellos, ¿no? Igual, no somos profesionales, así que take it with a grain of salt. Exacto. Exactamente. Pero es que es como esa, te da para esa idea, ¿no? O sea, te da como dices, okay, espérame, suena muy raro, sí, suena muy raro que sean tantísimas víctimas. Además, ese mapa, Kinney estuvo tan cerquita de obtener un mapa de este hombre, ¿sí sabes? O sea, un mapa que le mostrara los cuerpos y todo y decirle cuáles fueron sus víctimas. Entonces, no sé, ya a este punto digo, no me suena tan descabellado si fueran los dos, porque a ambos les gustaba las mismas cosas, entonces en el van iban juntos muchas de las veces a muchas de estas recreaciones, pero again, no sabemos si le haya ayudado, si haya sido el hermano, los dos juntos o el solo. You never know. So este caso es así, ojalá pues se pudiera resolver, lo dudo. Pero ¿sabes qué? Lo raro es que cuando él fue encarcelado, pararon. Yes. Entonces tal vez la teoría del hermano pues no era real, porque igual si el hermano fuera sido un ayudante, ponle tú aquí o allá, de todas maneras es un asesino en serie. No va a poder parar así cold turkey y no hacerlo. La cosa es que no hay información del hermano. Por eso te digo, o sea, si el hermano... nadie sabe para dónde se fue. O sea, pero si puede el hermano, que ya no viva ahí. Pero si el hermano aún está allá y ya más víctimas no fueron encontradas igual, I don't know, maybe el hermano era uno de esos que lo hacía menos y tenía menos víctimas, who knows? O tal vez el hermano no estuvo involucrado. Sí, es que esa es la cosa, te deja, en este caso te deja así como en question mark, porque... Sí, porque igual, a pesar de que los dos les gustaban las mismas cosas raras, ¿ok? Exacto. No significa que los dos hagan lo mismo. Solo exacto. Porque los vieron juntos ahí no significa que los dos estaban cometiendo los crímenes. Incluso cabe la posibilidad de que estuvieran juntos durante ciertas batallas de recreación y que en esos tiempos él no asesinara a nadie porque estaba junto con su hermano. Right. ¿Sabes? Que incluso todos los asesinos en serie tienen este tiempo de enfriamiento, entonces... It might be, it might not be. Especialmente si miras porque hay veces que lo hizo en marzo y no lo hizo hasta mayo o abril,
ponle tú. Entonces es un tiempo largo, no es de cada semana, cada otro día o cada mes, es a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Y como no fue capturado, pudo durar muchísimos años. Pero igual, no era uno tras otro al principio, era uno aquí, otro acá, otro allá, ¿no? Entonces me imagino que al principio ha de haber dicho, ok, lo hice aquí, acá, y no me ha capturado. Maybe ahí está el clue. Maybe if I leave them aquí y allá, no me van a capturar. I don't know. Exacto. Igualmente, es teoría, es chisme, es lo que tú quieras, no se sabe. Pero igual, weird. I think no sé, vamos a dejarles ahí como quien dice sus gorritos de foil y nos dicen ahí ustedes si sí fue, si no fue, si fue el hermano, si fue él solo. Déjenos saber sus teorías, que nosotras estamos así como de, este caso da para puerta abierta para lo que se les ocurra. Odio estos casos. Pero igual, gracias familia por estar con nosotros, gracias por todo su apoyo. Chicos, los queremos un montón. Gracias a ustedes por todo nuestro equipo, por todo lo que hacen por nosotros y por nuestro café que nos mantiene despiertas durante nuestro podcast. Sí, muchísimas gracias a todos. Esperamos que les guste este pequeño Crime Fix. Muchísimas gracias por apoyarnos por todo. Acuérdense, sin ustedes no estaríamos aquí. Tengan lindo día y nos vemos pronto. Nos queremos. Besotes. We love you guys. Bye. Bye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos _podcast. Gracias por escuchar.